¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bienvenidos a diez minutos de análisis. Pues Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue el primero en dar un paso hacia el frente y anunciar su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dejó en claro que la misma no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma judicial. A través de un escrito enviado al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, dijo que procede conforme a la presunción de validez que toda norma merece mientras no sea revocada por un tribunal competente. Fue lo que señaló Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Textualmente dice, pero como tantas cosas en el derecho, esa presunción es provisional, frágil y tal vez destinada a desaparecer. Ojo con esto cuando la Corte emita su juicio final. Hasta entonces seguiré las reglas vigentes. Este detalle no lo dejemos pasar, no lo pasemos por alto el hecho de decir estoy renunciando porque así lo marca en este momento la regla, pero la regla puede cambiar y pues todo absolutamente cambia. Dejamos abierta la posibilidad de echar para abajo, en pocas palabras, la reforma judicial, ¿no? Es una de las interpretaciones que se le puede dar o es un guiño en una negociación, insisto. Por respeto a la Constitución que juré defender, mi renuncia surtirá efecto el 31 de agosto del 2025 y hasta ese día continuaré cumpliendo mi responsabilidad con la misma integridad que he intentado mantener desde mi primer día en este cargo. Nuevamente se antepone esa cruzada, esa heroicidad por parte de los togados que se definen ellos mismos como los grandes defensores de la Carta Magna, como los grandes defensores de la ley, como los grandes defensores de un Estado de Derecho que ayudaron a erosionar durante tantos años una postura que para mí sigue siendo demasiado presuntuosa, pero además hipócrita en muchos aspectos. Además, el hecho de que se mantengan hasta 2025, bueno, algunas voces han dicho, tiene que ver con una transición, tiene que ver para que no se colapse todo esto, que yo sigo insistiendo que no se colapsa nada. Se pueden vivir momentos complicados, difíciles, pero nadie de nosotros es indispensable. Nadie de nosotros es necesario más allá de los momentos. Entonces, en ese sentido, pues puedes vivir un momento complicado, pero se reconstruirá y se seguirá adelante. Textualmente dice, renuncio no como quien abandona una tarea inconclusa, sino como quien entiende que cargos públicos son préstamos temporales, conferidos para, al dejar este puesto, es hacerlo con la serenidad de haber sido fiel a los principios constitucionales que guían esta labor. Al final, el verdadero triunfo no es aferrarse al cargo, sino saber cuándo dejarlo con gracia, consciente de que nadie es indispensable, solo libre, fue lo que detalló el documento. Y el ministro recordó que el 27 de noviembre del 2012 aceptó la distinción de servir como ministro de la Corte. Desde el principio sabía que ser juez constitucional implicaba algo más que interpretar textos legales, implicaba mantener viva la promesa de justicia en un Estado democrático, y la Constitución, al igual que el derecho, no es solo un conjunto de normas, sino una estructura de principios destinada a proteger a todos, principalmente a quienes carecen de voz o respaldo popular. La gran pregunta es si de verdad cree que lo hicieron, si de verdad cree que en serio fueron garantes de esto que están señalando. Mencionó que hoy se enfrenta a una reforma constitucional que acorte el mandato para el cual fue investido. Se me presentan dos opciones, dice Gutiérrez Ortiz Mena, ¿no? Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia. No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular. Si bien mi trayectoria y capacidades me califican para la judicatura, es en esa labor para la que me siento más apto, donde la función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de quienes más lo necesitan. Una cosa, querido ministro, no va peleada con la otra, ¿eh? Una cosa no contradice la otra. No sé por qué quieren ver esto como van a llegar los más populares y por lo tanto ya no se va a cuidar a las mayorías. Precisamente la mayoría está votando para que lleguen los que cuiden mejor su lugar. Por ello dice, he decidido presentar mi renuncia, lo hago dentro del plazo establecido en el séptimo transitorio de la reforma, no por haber descubierto en mí una vocación repentina por la puntualidad, sino porque la norma es clara: si no renuncio en tiempo, entraría bajo la hipótesis del tercer párrafo del artículo 98 de la Constitución, que exige causa grave para justificar una renuncia, dice Ortiz Mena, quien, bueno, asegura que podría inventársela, pero que en realidad, pues no la tiene, no posee tal causa grave.
Bueno, pues ahí tiene usted la carta. Quisimos utilizar a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena porque seguramente nos toparemos con situaciones similares en el resto de los ministros durante las próximas horas. Y me queda claro que Gutiérrez Ortiz Mena representa a esta casta divina, a esta casta de togados, los cuales, por supuesto, con mucha gracia, con mucha libertad, toman sus decisiones en un momento dado. Gutiérrez Ortiz Mena fue propuesto, si no mal recuerdo, ustedes corríjanme, por el presidente Enrique Peña Nieto. Fue un personaje siempre vinculado a esa élite como tal, desde su propia familia, desde sus propias raíces familiares. En algún momento se habló de él como un personaje para encabezar la presidencia de la Suprema Corte. Incluso fue durante el último evento en el cual quedó Norma Piña. Algunos consideran que fue una jugada muy inteligente, magistral de los conservadores, porque todo se fue con Gutiérrez Ortiz Mena, las campañas para exigir que no fuera él el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que no fuera él el representante del máximo tribunal de nuestro país desde ese lugar. Y llegó por atrás Norma Piña ante una Yasmín Esquivel, pues totalmente ya sin posibilidades, aunque parecía que no, por el tema de su tesis. Entonces, es un personaje que lo vamos a recordar sobre todo en los últimos tiempos. ¿Y por qué le decía que es alguien que cumple con ese mensaje por parte de la casta divina de los togados? Pues porque él fue el que se fue a burlar a Harvard de la reforma judicial. Él fue el que mintió en Harvard sobre la reforma judicial. Él fue el que exageró algunos temas, pues para causar gracia, por supuesto, sobre la reforma judicial, mostrando precisamente su desprecio hacia la misma y no entendiendo que más allá de un interés político, que uno podría comprender en cuestión de diferencias con los representantes de Morena, la 4T en general. Con esa actitud lo que hacen es despreciar al pueblo. Ese es el gran punto que no entiende esta casta, que ellos al minimizar la reforma judicial, al burlarse de la reforma judicial, al despreciar la reforma judicial, no a discernir, eso es otra cosa. Al llevar a cabo estos tres aspectos que le pongo sobre la mesa, lo que están haciendo es cachetear al pueblo, es minimizar al pueblo, como lo hizo el propio González Alcántara, no, disminuirlo a un simple personaje que vaya y entrega un voto, a una masa, ¿no? Que opera de cierta manera sin ponerse a ver ni entender la esencia de esta reforma en muchos aspectos, insisto, más allá del tema político partidista y el por qué la gente la apoyó. Nunca se lo preguntaron en realidad a los ministros. Dudo mucho que sus asesores lo hayan hecho porque sus asesores son exactamente igual que ellos. No ven más allá de su círculo cercano para pensar que tienen toda la razón. Y nunca se preguntaron por qué la gente decidió votar a favor de esta reforma judicial. Para ellos es muy fácil decir porque los manipuló Andrés Manuel López Obrador, cuando en realidad mucho del voto fue por el cansancio y el hartazgo a un poder judicial que junto con la Procuración de Justicia han sido verdaderamente decepcionantes. Han sido poderes que han estado completamente sometidos a intereses que han terminado por fastidiar la vida de millones de mexicanos y de mexicanas. Han sido un poder que ha estado completamente jugando un papel de vasallo hacia intereses que han saqueado a este país, que han empobrecido a este país, que han precarizado a este país, que han robado a este país. Eso es lo que ellos no alcanzan a ver, que por muchos lugares que ellos se coloquen, que por muchos aplausos que su círculo cercano les dé, fuera de ese círculo cercano, fuera precisamente de esa realidad, la gente de esa fantasía, la gente los regresa a la realidad con un sentimiento muy claro de decepción en el Poder Judicial, de hartazgo del Poder Judicial. Por eso es que su apoyo, su protesta no sirvió de nada. Por eso es que su protesta solamente terminó por denostarlos, porque nunca entendieron que esto va más allá de Morena o de la 4T, que esta fue una petición de la ciudadanía, una ciudadanía a la que nunca han sabido escuchar, de la que nunca han querido aprender y de la que es muy fácil tratar siempre de denostar. Ahora, en este marco, se ha dado este debate a raíz de lo que declaró Gerardo Fernández Noroña, de que estaba pensando en no aceptar la renuncia a Norma Piña y a los demás integrantes de la Suprema Corte para que no se llevaran sus pensiones y privilegios millonarios. El problema aquí, hay que ser claros, es que aunque suene políticamente muy atractivo, la realidad es que la misma reforma no conlleva esto. O sea, no lo contempla como tal.
y por lo tanto ahí sí se estaría cayendo en un asunto netamente político, ¿no? Y por lo tanto no ayudaría nada en ningún sentido a la discusión. Por supuesto, no ayudaría en un momento dado cuestión política, cuestión mediática, pero en el fondo, en realidad, traería más vericuetos que soluciones. ¿O no lo piensa usted? ¿Qué piensa usted al respecto? Uno pensaría, yo, Jesús Escobar diría, sí, que no se lleven ni un peso. Yo, que no se piensen, que no se lleven ningún peso. Así de sencillo. Que no tomen que no se les dé absolutamente nada porque ya tienen demasiado. Así de claro se los digo, y por el papel que han jugado en este último año, dilapidando totalmente el prestigio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si alguna vez tuvo. Ajá. Pero si no se contempló en la reforma, se entra en un callejón con muy pocas salidas. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Pulgar arriba si les gustó el video. Contemplen, por supuesto, ustedes compartirlo, suscribirse y ya lo sabe, de verdad. Gracias por siempre estar aquí. Gracias por sus críticas. Gracias por interactuar con nosotros. Gracias por ayudarnos a crecer. Si nos siguen apoyando, si son ustedes tan amables, lo necesitamos. Son 3 meses de desmonetización. Hasta finales de enero estaremos levantando un poco la cabeza en ese sentido. Gracias por su apoyo tan importante. De verdad, muchas gracias a todos ustedes. Si lo quieren seguir haciendo, 10 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 200 pesos, lo que ustedes quieran, 1 millón de pesos, ajá. Háganlo a nuestras cuentas, por supuesto, de banco que están ya en la descripción de este video. Gracias, de verdad, gracias. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.